Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a la tercera edición del Congreso Online Evolución Global, organizado por Educación de Alta Conciencia México. Bueno, seguimos con este gran congreso y hoy tenemos otra invitada de lujo, la doctora Cecilia López. Ella es cardióloga, es argentina, está haciendo un labor, la verdad, titánico. Hoy nos va a hablar del estrés y cómo el estrés nos afecta en la salud, cómo el estrés trae ciertas enfermedades, qué implicancia tiene el estrés en el cotidiano, en nuestra vida cotidiana, cuántos tipos de estrés hay en la vida, y el estrés mayor, como diría yo, el que estamos pasando ahora a nivel colectivo. No sé si, bueno, qué mejor que ella para que nos abra este punto tan importante, porque yo creo que en estos momentos que estamos atravesando de público conocimiento, tanto el miedo como el estrés van de la manita. Y si me equivoco, bueno, ahí ya tenemos a la especialista Ceci, que nos va a contar un poquito más y abrir este punto con respecto al estrés. Así que bueno, Ceci, millones de gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que estás muy apretada con tus tiempos, así que muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de este gran congreso, y nada, estamos ansiosos de escuchar. Bueno, gracias. Bueno, hola Viole, gracias por la invitación, gracias a la gente que trabaja con vos en este espacio de educación de alta conciencia y que también es una tarea laboriosa, ¿no? Con la difusión de este tipo de conocimientos para que llegue cada vez a más personas. Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, sí, yo quería un poquito hablar de esto, ¿no? Del el estrés. Me parecía importante este concepto, sobre todo en este contexto, como el estrés es causa no solo puede ser de esta enfermedad, sino de otras varias enfermedades. Ahora, mucha gente minimiza, ¿no? Minimiza el estrés como algo capaz hasta incluso psicológico, como algo que de alguna manera es secundario, ¿no? Pero ¿cuántas veces, yo siempre hago esta pregunta, como cuántas veces, si miramos para atrás en nuestras vidas, en esos momentos que nos sentimos estresados, entre comillas, ¿no? Porque estábamos presionados por alguna situación laboral, por alguna situación personal de pareja, por alguna situación em, quizás en el caso de los estudiantes que tienen que rendir exámenes. Entonces, en esas situaciones, ¿qué nos pasaba? ¿Quién no ha tenido algún cuadro gripal en ese contexto, por ejemplo? ¿Y cuántas personas no han tenido alguna otra enfermedad, quizás? O cuando estaban cursando el proceso o cuando terminaban, ¿no? La situación. Entonces, si yo les hago un poco este repaso, digan, a ver, cada uno se mira para como en su memoria y busca alguna situación en la cual vivió esta situación intensa que termina afectando su estado de salud. Entonces, ahí la pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es eso? ¿Afecta o no afecta? Entonces no es tan superficial, no es tan efímero esto, y realmente es no. Lo que pasa es que un poco también desde la formación en la escuela, digamos, las escuelas de medicina, este concepto no se transmite y no se enseña quizás de la manera que se debería. Un poco nosotros vemos fragmentado a todo el ser humano como por partes, en donde en la formación tenés una parte básica y después en la parte más clínica vemos diferentes todos los aparatos. Y entonces todos los mecanismos que forman parte del estrés lo vemos cuando estudiamos el sistema nervioso. Nosotros en neurología, como materia, entonces estudiamos el sistema nervioso central, periférico, autónomo. Claro, pero no correlacionamos eso un poco con el vivir, el pensar o el sentir del individuo. No se enseña integrado. Entonces, por otro lado, vemos psiquiatría, salud mental 1, 2, y ahí vemos que hay algunas enfermedades que son psicosomáticas, es decir, cuando hay algún tipo de pensamiento, aparecen más frecuentemente estas enfermedades, pero también las vemos como materia aislada. Entonces, lo que empieza a pasar en la carrera nuestra es que
no hay una integración. Nosotros recibimos toda esta información, entendemos los órganos, tejidos, los aparatos, cómo funcionan, y vamos incorporando, pero no podemos, no recibimos todo masticado. Y esto fue un poco también mi camino de ir integrando todos estos conceptos y poder entender también, que yo ya vengo hace, esto ya lo hablamos, ¿no? Como vengo hace bastante en este camino hacia entender que la enfermedad es otra cosa. Sí. Entonces, por eso quería hablar, bueno, el estrés como un mecanismo también de enfermedad y mencionar algunos otros modelos, ¿no? ¿Y por qué decimos que el estrés es un causante de enfermedad? Porque en realidad el estrés es algo que a nosotros nos permite superar una situación de dificultad. ¿Es bueno o es malo? ¿No? Sería la pregunta. Ujú. El estrés es bueno si es breve Ah, y si la percepción, depende de las cosas, o sea, del tiempo y de la percepción. Si es breve, si una percepción no es súbita, fuerte, importante, entonces no va a generar tanto impacto en mi cuerpo, que ahora les voy a explicar cómo actúa, porque esto se traduce a través de una serie de mediadores químicos, ¿sí? De neuromoduladores se llaman, sí. que van a mandar un mensaje final a los órganos y tejidos para que actúen. Entonces, si la situación que nosotros vivimos es breve y no es intensa, ese estrés no va a generar un impacto significativo en nuestros órganos y tejidos. Pero si esa situación de estrés que nosotros la vivimos, por eso depende de la percepción individual, no es lo mismo una situación externa quizás para vos, Viole, y que para mí, porque somos dos personas diferentes y cada uno tiene su percepción individual. Entonces, si esa percepción de este entorno, de esa situación amenazante, es intensa y es prolongada en el tiempo, genera una liberación de una serie de sustancias, no solo de neuromediadores, sino de otros químicos también, de ciertas glándulas, en este caso la glándula suprarrenal, para amplificar esta respuesta y avisarle a las células y tejidos de que hay una amenaza importante que nuestro cerebro está percibiendo como grave, ¿no? Y entonces eso termina siendo a largo plazo perjudicial para nuestros órganos y tejidos. Claro. ¿Entiende? Es Sí, como clave este punto, me parece clave ahí como arrancar con esto, porque no está mal que si uno tiene una situación, por ejemplo, de presión, porque tengo que preparar un examen que rindo mañana o pasado, entonces son 2 días donde estoy sometida a esta presión, percibo que tengo que pasar esa prueba, es lo que me permite, es una herramienta que tenemos y que me permite atravesar ese obstáculo que tengo. O cuando voy a una entrevista laboral, o cuando tengo, no sé, ¿no? Como hacer una presentación, una exposición, por ejemplo, ¿no? Pero sí, bueno, esto es el mecanismo, yo pongo en juego una serie de sustancias químicas que a mí me permiten pasar esa situación. claro. El tema es cuando eso dura 6 meses, un año o 2 años, como es la situación actual, y entonces, Claro, la situación actual es porque desde el exterior, desde el afuera, nos hace sentir como que estamos amenazados en una exacto, constante, ¿no? Y esto que exacto. acabas de decir, Ceci, qué bueno que es que esta diferenciación que hiciste entre el tiempo, ¿no? Entre sostener el estrés, entre tener la capacidad, pero yo creo que eso depende, bueno, bien lo dijiste recién, de la percepción que tiene cada persona, ¿no? Claro, De sostener claro, ese estrés. claro, Entonces, claro. vos definirías, es decir, la gente que sostiene ese estrés, ¿qué hay detrás de esa percepción que hace que sostengan por más tiempo? ¿Por qué algunas personas sostienen por más tiempo ese estrés y otras sueltan No, menor bueno, tiempo? eso tiene que ver, eso tiene que ver con la individualidad, eso tiene que ver con nuestra capacidad de autogestión. Entonces, por eso yo siempre cuando explico
que ahí si me permitís explico un poquitito Sí. quiénes son, o sea, cómo esto a nivel, si se quiere, anatómico también y químico, permite, les explico cortito para que entiendan esto y de esa manera, entendiendo este esquemita, puedan decir, ah, bueno, entonces yo puedo hacer algunas cosas por este lado para autogestionarme, en este caso que vos preguntás. El sistema nervioso central, que está formado por la corteza, o sea, por el cerebro, que tiene la corteza, la sustancia blanca, está el cerebelo y el tronco encefálico. Entonces, la información que viene del sistema nervioso central se elabora en ese lugar y se va a transmitir a través de, o sea, las neuronas, que es el cuerpo de la célula, está ubicado ahí, eso se va a transmitir a través de una descarga química por, se llama axón, que es como imaginen el cablecito que sale de esta célula, ¿sí? Y entonces a través de una descarga química, esa información va a generar finalmente la liberación de ciertos mediadores químicos, que actúan como un sistema de mensajería, para llegar finalmente integrando alguna respuesta glandular finalmente a las células de ciertos órganos y tejidos. Ahora, esta vía de comunicación, ¿sí? Hasta acá, no sé qué, a veces es difícil como hablando, yo siempre utilizo una gráfica, pero bueno, imagínense para que mentalmente me vayan siguiendo, imaginen del cerebro y un cableado que conecta el cerebro con el resto de los órganos y tejidos. Pero ese cableado tiene a su vez adentro un cable rojo y un cable verde. Entonces, el cable rojo se activa cuando el cerebro percibe que en nuestro exterior hay alguna situación de amenaza o peligro. Por ejemplo, imaginen esta situación que es muy fácil, estamos en la selva y de pronto nos aparece un animal que no conocemos, nos asustamos, porque nos sentimos como que, ¿qué es esto? Nos va a atacar. Entonces, automáticamente en esa percepción, yo activo el cable rojo. ¿Por qué? Porque esa activación del cable rojo genera una respuesta de ciertos órganos y tejidos que a mí me permite poder huir o enfrentar esa situación. ¿Está bien? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo estoy caminando en la selva y se aparece un león, todos se trasladan conmigo a esa situación, me gustaría saber quién se queda para decirle al león, hola, ¿cómo te va? ¿Te sentís bien? Automáticamente, esto es de manera automática. El sistema que actúa se llama sistema nervioso autónomo, porque funciona de manera automática, en función de la percepción. Entonces, nuestro cerebro le dice, ojo, alerta, hay algo acá y peligra tu vida. Listo, entonces se activa el cable rojo que dice, te preparo los músculos para salir corriendo, tenemos así como los pelitos se ponen de punta, esta piloerección, las pupilas se preparan para ver mejor, el aire para respirar, o sea, todo lo que es el aparato respiratorio que nos permite mejor entrada de aire, el corazón empieza a latir más fuerte porque tiene que bombear más sangre, entonces empieza a aumentar la presión arterial también por otro lado. Todos esos cambios que ocurren en todos los órganos y tejidos, lo que le está diciendo a nuestro cuerpo es correr, salí de esta situación, ¿está bien? Porque te come el león. Ahora, una vez que nosotros traspasamos esa situación del león y llegamos al otro lado de toda de esa selva, ¿no? Y hay una playa divina, está toda calma, y de pronto encontré una palmera, y miro al horizonte, y veo cómo refleja la luz del sol en el agua, respiro, siento calma. ¿Qué percibe mi cerebro frente a esa situación? Percibe calma, no hay peligro. Entonces ahí donde se activa el cable verde, que le dice al rojo, listo, ya está, vos ya actuaste acá, no hay peligro, así que mandemos a los órganos y tejidos a que se relajen. Listo, el músculo se relaja, nos planchamos, ahí el aparato respiratorio que estuvo como muy abierto, medio se contrae un poquitito, o sea,
como a veces puede haber como un poquito ya de espasmo, pero como de respuesta refleja, porque se dilataron mucho los bronquios, la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial baja, es decir, hay una serie de cambios físicos que suceden en respuesta a este cable verde. ¿Está bien? Sí. Entonces, ese sistema de cableado, el cable rojo, es el sistema nervioso simpático, llamamos, ¿sí? Y el cable verde es el sistema nervioso parasimpático. Viven, o sea, funcionan en nuestra biología de manera automática, ¿sí? ¿En respuesta a qué? En respuesta a nuestra percepción. Es como un tobogán, ¿está bien? Están dinámicamente actuando según lo que nosotros percibamos de nuestro entorno. Entonces, un poco con esta situación que vos me planteabas, imaginemos que ahora no es el león, no vivimos en la selva físicamente, pero sí vivimos en un contexto donde tenemos problemas económicos, tenemos problemas de pareja, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de un virus, tenemos problemas de una vacuna, o sea, todas las situaciones que se empiezan a presentar continuamente a nosotros nos generan una permanente amenaza. Entonces no es el león se transmuta en estas situaciones. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático responde como si fuera un león, nos prepara para salir de ahí. Ahora, nosotros entendiendo esto, ahí viene lo que vos preguntabas, que esto es lo que yo les digo mucho a mis pacientes, cuando veo, por ejemplo, muchas de los pacientes que tienen hipertensión, a veces ciertas arritmias, yo como me doy cuenta, tienen esta activación, ¿entendés? Exagerada, por algo que les está pasando. Entonces, una manera de también ayudar a bajar ese sistema simpático, es decir, de potenciar el cable verde, bajando la intensidad del cable rojo, es cambiar la percepción de mi cerebro. ¿Y cómo hago eso? Como yo digo, llévalo engañado al cerebro. Entonces, el cerebro está, si vos estás pensando todo el tiempo en una situación de amenaza y peligro, estás automáticamente generando esa información de amenaza y peligro. Si vos estás visualizando en la pantalla televisiva situaciones de amenaza y peligro, tu cerebro está elaborando respuesta en función a esa situación de amenaza y peligro. Pero si vos a tu cerebro lo llevas a mirar el horizonte, a estar en contacto con la naturaleza, y si no podés salir, a poner en tu pantalla televisiva, que esto es mucho lo que les decía el año pasado en este contexto cuando estuvieron las cuarentenas, que no se podía salir. Entonces a la gente le decía, pongan en las pantallas televisivas viste que por algunos canales de videos, YouTube o las que fueran, hay videos donde te muestran paisajes de playas, de relax, música tranquila. ¿Para qué es eso? Justamente para enviar otro mensaje a nuestro cerebro. Si yo apago la radio, apago el noticiero y apago ese entorno amenazante y solamente le permito a mi cerebro que ingrese esta información, es una manera de potenciar ese mensaje, ese sistema de mensajería del sistema nervioso parasimpático. Claro, sería como hackearlo. Exacto, claro, tal cual. Pero por eso es importante entender esto. Entonces, eso era algo muy fácil y que ahí vos decís, listo, estoy estresado. Me voy a potenciar mi sistema parasimpático. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy estresado? O sea, ¿cuáles son los síntomas que van a aparecer en mi cuerpo que te digo, bueno, estoy estresado? ¿Está bien? Esto, como les decía recién, la frecuencia cardíaca muy alta, a veces algunos pacientes tienen arritmias. Esto no significa que sea siempre así, ojo, no saca esto la consulta médica individual bajo ningún punto. Pero sí estén atentos a todo esto, ¿sí? Y a poder buscar herramientas que los calme un poquito hasta que puedan hacer la consulta médica correspondiente. O suman toda esta información a la consulta médica que ya hicieron con su médico. Pero la presión aumenta cuando es largo y sostenido, hay cefalea, abotagamiento, el abotagamiento es como que siento la cabeza bombada, insomnio, sensación de pesadez,
en cuanto a la visión, a veces o puede haber como un poquito de visión borrosa. Los síntomas un poco más frecuentes son estos, ¿no? Como el insomnio, la falta en general, digo, en la población en general, como no pueden dormir, no pueden descansar bien, si bien se duermen, pero no descansan bien. Y estos signos cardiovasculares, la hipertensión y la frecuencia cardíaca. O sea, a mí esto es como, me llueve de consultas porque es lo que la gente en esta situación, por ejemplo, más ha tenido, porque ha tenido que enfrentarse a un entorno muy amenazante durante mucho tiempo. Entonces, quien tenía controlada la presión se descontroló, el que tenía normal, bueno, aparece una hipertensión y se asustan y creen que eso es malo. Bueno, más allá, repito, de la consulta, de ver el caso individual, que siempre hay que ver el caso individual, esto es, mírense ustedes, a ver cómo estoy percibiendo todo. ¿Tengo alguna situación que me preocupa, que me angustia? ¿Cómo estoy? ¿No? Hagan su propio testeo, ¿no? De cómo están, o sea, ¿estoy relajado? ¿Cómo estoy? ¿Me estoy percibiendo que estoy en medio de la selva frente a un león o estoy percibiendo que estoy en la playa disfrutando de la palmera y el mar y el viento? Claro. Entonces, eso ya les da un poquito de orientación y de respuesta a qué podría estar ocurriendo, ¿no? Como formando parte de esos síntomas que están teniendo. Claro. No sé si queda. Sí, 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 clarísimo. Lo loco es, mientras te escuchaba y pensaba, ¿no? Este ejemplo que pusiste del león, ¿no? En la selva, el león es real, lo estamos viendo y como dijiste vos en un momento, a ver quién se queda conmigo a enfrentar al león o quién se sale corriendo, ¿no? Es lo que está Claro, sucediendo, creo yo, o corregime, ahora en la actualidad, porque no estamos viendo al león como tal, no, claro, como claro, algo tangible. claro, no. Este miedo generalizado colectivamente a nivel Sí, inconsciente, ¿no? Que estamos recibiendo constantemente y viene sostenido y sigue, ¿no? Es decir, es sí, como en distintos capítulos, es como que la serie sí, continúa, ¿no? sí, Se van cambiando los personajes, los matices, pero el estrés continúa, ¿no? exacto, No sí, existe ahí este león real. Es como, digamos, yo desde mi lógica o desde mi duda o desde cuando empezó todo este tema de la pandemia, de lo que ya conocemos, decía yo, wow, ¿no? Este tema de la especie humana, de cómo puede tener miedo y cómo puede estresarse ante algo invisible que no ve. claro. Bueno, eso lo explicamos absolutamente por la creencia. Mm. Porque vos lo que haces, como todo está, esto justamente demuestra, está todo en nuestra mente, en la percepción de nuestra mente. La creencia es eso, yo creo que algo es así, ¿no? Entonces, también, bueno, metiéndome un poco en este caso de esta situación, como ya lo mencionaste, se ha hecho una campaña publicitaria increíble. Yo en mi vida había visto una campaña publicitaria tan, 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 tan grande. ¿Y por qué digo una campaña publicitaria? Porque en realidad, justamente, en publicidad y marketing se trabaja usando estos conceptos, donde se incorpora consciente e inconscientemente ciertas imágenes y ciertos modelos para llevarte a que vos elabores justamente lo que digamos, vos como consumidor elabores lo que del otro lado se está induciendo a que vos pienses, porque se sabe cuál es el mecanismo por el cual funciona el sistema nervioso. Entonces, si yo te pongo una imagen, un dibujito animado, vos que no sos médica y que no sabes nada, nada de medicina, te pongo un dibujito animado y te armo una estructura y te digo, esta estructura pequeñita en realidad es mala para vos, porque está en el aire y va a ingresar por la vía aérea, va a llegar a tus pulmones y te va a generar una enfermedad muy grave, grave, grave. ¿Y vos qué vas a hacer ante eso? Y el desconocimiento y no tener los elementos y las herramientas para poder discernir si lo que te están diciendo es verdad o no, lo tomás como real. ¿Por qué? Porque además empiezan a ocurrir situaciones donde, X también presentó una situación así
parecida. Esta persona también presentó una situación parecida. Entonces el contexto, de alguna manera también armado, lleva a que todo lo que vos estás observando, porque en realidad el constructo también se hace visual, se hace por todos los sentidos. La mente funciona armando ese constructo a través de los sentidos, a través del oído, a través de la vista, a través del tacto, a través del gusto, del olfato. Entonces todo ingresa por nuestros sentidos y el cerebro arma esa imagen, ¿sí? Entonces, si yo veo una imagen y aparte escuché que algo pasó allá o vi que algo sucedió acá, voy elaborando y esta historia que me están contando tiene sentido. La historia de Caperucita Roja es cierta, entonces me la creo, porque me cierra el modelito armado. Entonces, cuando vos decís esto, ¿por qué es tan difícil creer o entender, perdón, que las personas hayan incorporado esta información en su cabeza? Bueno, porque lo han hecho de una manera inconsciente a través de un trabajo armado para eso. Estaría muy bueno, capaz, hablar con gente que haga marketing y publicidad. Yo lo he hecho, justamente hice este intercambio y ellos están de acuerdo con el modelo, ¿no? Porque es la forma en la que se trabaja, esto se usa. Ellos no pueden discernir si la información es real o no, pero sí el modelo y el formato que se ha usado es eso. Entonces, esto también es importante porque por eso yo digo, así como nosotros vemos que esta estructura que me muestran en la pantalla televisiva es algo que puede venir y dañarme, ¿qué pasa si yo al cerebro le digo, mira, si vos lo saco para que vea otra imagen, ¿no? Para que salga de ese modelo de hay algo malo en el aire que ingresa por mi vía aérea o tengo peligro si me acerco mucho al otro. En vez de ingresarle a la mente ese modelo, la saco de ese modelo y la pongo en otro modelo, donde le digo, mira, de estas cositas chiquititas hay 500 billones y billones y billones en el aire. Son invisibles, nadie las ve. Es información genética y que la verdad es muy difícil poder identificarlas. No se sabe en realidad si alguien las está eliminando o muchas veces en realidad también las estamos incorporando. Son información que está en el aire, pero porque las células de los seres vivos, nosotros como parte de toda la naturaleza, las exteriorizamos y muchas veces las incorporamos. Entonces, ¿qué pasa si yo lo digo de esta manera y saco a la mente de este modelo y lo pongo en contemplar un horizonte, contemplar un amanecer, contemplar un atardecer, observa una inmensidad de la naturaleza, una montaña, un mar, la que quieras? Y pregúntate, ¿cómo es posible que una de esas billonésimas, millones y billones y billones de partículas que está en el aire ingrese a tu cuerpo y sea la causa de algo que te está enfermando? ¿Se entiende? Entonces, cuando uno le explica esto a las personas que no tienen por qué entender, porque realmente se les ha formateado el cerebro de otra manera, con un constructo elaborado, porque en realidad esto es algo construido a través de un sistema de software de computación, o sea, lo sabemos. Entonces, cuando uno lo saca de ahí, ahí podemos empezar a abrir un camino a decir, ah, bueno, entonces, ¿y por qué nos enfermamos? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo este síntoma? Y ahí empiezan a aparecer todas estas maravillosas respuestas, ¿no? Como decir, bueno, a ver, entendamos entonces primero biológicamente cómo somos y cómo funcionamos. El valor de la duda, ¿no? El valor, Claro, como digo, no sé, el valor de la duda. A mí la primera duda que se me cruzó, te la comparto a vos y a todos los que nos están escuchando, fue, a ver, esto que vos estás diciendo, si tanto dice que vienen de afuera y que el virus lo primero que se me ocurrió es cuánto mide un virus. Y claro. es necesario llevar el bozal, ¿no? El barbijo. Y cuando investigo, porque en realidad, o sea, está ahí internet, es decir, la Claro, información está al alcance de la mano. Y claro, ahí dije, no, bueno, no. Empecé claro, no por te ahí. cerré, Empecé por claro. ahí y después, bueno, claro, vos iniciás ese camino de la duda, abrís, y ahí se te abre todo el abanico. Claro, claro, claro. Claro, por eso es fundamental esto de dudar.
de pensar, de hacernos preguntas. O sea, de no quedarnos en esto que dijimos hace rato, esta palabra, en esta creencia, ¿no? Por eso, como hace una semana creo que fue, posteé algo que digo, finalmente hemos convertido a la ciencia en una nueva religión donde todo es cuestión de fe. Entonces, no significa que no haya estructuras, partículas que contengan adentro material genético con una membrana lipídica, proteico-lipídica, que es decir, de proteínas y de lípidos que la envuelven, es como un paquetito. No estamos diciendo esto no hay, estamos diciendo eso es justamente lo que es una partícula inerte que tiene adentro información genética y que afuera está rodeada de proteínas y lípidos. Ahora, ¿qué posibilidad tiene esa partícula, una aislada, en billones que nos rodean, de ser la causa de una enfermedad que tiene síntomas y signos comunes a muchos cuadros respiratorios producidos desde siempre por un sinfín de agentes externos, que pueden ser virus, bacterias, radiaciones, estados proinflamatorios, en fin, etcétera? ¿Se Sí, entiende? sí, sí, Entonces, bueno, me metí un poquito por ese lado porque me parece que es importante que la gente se haga estas preguntas, sí, porque desde esta perspectiva, ¿no? que quería hablar, como el estrés como causa de enfermedad, digo, se puede hacer mucho en prevención considerando este concepto. O sea, prevención no es difundir más conceptos, constructos mentales en la población que no puede interpretar lo que vos les estás transmitiendo por una pantalla televisiva, como periodista además, porque hay gente que no está preparada para poder enseñar, porque no tiene los elementos, las herramientas. Entonces, eso no es prevención, porque de esa manera lo que estás haciendo es infundir y potenciar el miedo. Y el claro, miedo es un gatillador, justamente, ¿no? De pues, enfrentarnos al león. claro. El miedo es una herramienta también biológica de supervivencia, que también es como estrés y miedo. En realidad nos estresamos porque tenemos miedo y los miedos son sin fines, sin fines, sin fines. Entonces, si yo hago una campaña de prevención, realmente es importante considerar este concepto, ya sea que la campaña sea para mí misma, no espero que el Estado me la haga, porque el Estado evidentemente ya mostró que no tiene la capacidad de poder hacerlo, porque no entiende esto, no sé si por ignorancia o por desidia, ¿no? Por omisión, como se dice, no lo sé, pero entonces yo como tengo que ser autogestor y buscar herramientas y respuestas y entender que hay mecanismos biológicos en mi cuerpo que me van a llevar a un estado de mayor enfermedad, tengo que poder saber cómo revertir todo eso, ¿no? Como decías vos, usaste la palabra esta, como un poco hackear ese sistema engañándolo para que mi estado de salud sea, o sea, para potenciar mi estado de salud y para que sea más continuo y permanente. Entonces, con entender el estrés, en una charla que vimos el año pasado, que fuimos varios, yo planteé, hicimos un congresito también entendiendo justamente esta enfermedad como con un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque es importante entender que hay herramientas. Hoy neurociencia, psiconeuroinmunoendocrinología, genética médica, tenemos un montón de herramientas con las cuales nosotros podemos entender que hay otros mecanismos que forman parte del proceso de enfermedad y que si yo a la gente le doy herramientas para no enfermar, la población va a ser una población más sana y saludable. Claro, Algo pareciera ser que no está en coherencia con este concepto, porque en realidad las herramientas que se les ha dado a la población es generarle más miedo, pobre. O sea, sí, es como, digamos, como si encerráramos a todas las personas en una caja toda oscura y negra, sin una gotita de luz, y les ponemos a ruidos un ruido, ¿no? De un león sí, rugiente, ¿no? Como permanente, y que, bueno, les decimos a su vez ¿no? Le ponemos un altoparlante y les decimos, quédense ahí, no salgan, porque afuera hay un león que los va a matar.
Imagínate cómo están, o sea, imagínate, no sé, 5 o 10 personas así encerradas en un cuarto oscuro, ¿entendés? Con esta permanente alarma, 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 el parlante, el megáfono que suene que dice no salgan, no salgan, porque el león afuera los va a matar, los va a matar, los va a matar. Sí, Y la gente va a reaccionar biológicamente a esa información. Biológicamente, ¿cómo? Y potenciando el cable rojo a 50.000. Entonces, se van a poner en un estado de alerta terrible, biológico, ¿sí? O sea, se empiezan a activar un montón de mecanismos, ¿sí? Hasta incluso neuroendocrinos que van a generar trastornos metabólicos. Por eso es que vimos tantos pacientes con diabetes descompensadas, ah, con otros trastornos metabólicos descompensados, ¿no? claro. Porque es consecuencia de una liberación prolongada del cortisol, que es una hormona que amplifica toda esta respuesta. Entonces, digo, esto es lo que sabemos, esto es ciencia, esto es medicina, esto es en realidad la información correcta que tendría que haber llegado a señor y señora usted atrás de la pantalla televisiva. ¿Se entiende? Pero el mensaje fue diferente. Entonces, ¿hay una verdadera intención de hacer prevención de enfermedades o hay una intención de enfermar a la gente? Por eso Bueno, a mí me gusta mucho hablar de esto, ¿no? Como entendamos por qué nos enfermamos, ¿no? Bueno, ¿y y, para y, qué? ¿Por qué y para y qué? por claro, sí, sí, sí. Y hay toda una mirada y un camino, y ahí después, bueno, que no va a ser el tema que nosotros vamos a hablar, pero bueno, también tenemos, ¿no? Como entender que la enfermedad es otra cosa, y que también desde la mirada del modelo, que eso lo va a hablar Mate después, la mirada del modelo, digamos, de la medicina germánica, la medicina que plantea Hammer, nosotros respondemos a través, digamos, a ciertas cosas que se presentan a nuestro alrededor, que a la percepción, justamente, Hammer es brillante, porque mira, como esto unió todo este concepto que te prepara un poco acá, pero justamente lo que él dice, esta percepción, ¿sí? De algo, de una situación en nuestro entorno, que en mi casa, con mi pareja, con mi hijo, lo que fuera, gatilla la activación de un foco en el sistema nervioso, ¿sí? Central. Y entonces, por una correlación embriológica, manda una información a cierto órgano y tejido específico, que va a actuar en respuesta a esa información que mandó. ¿Y cuál es la vía que usa? La conexión del sistema autónomo, simpático y parasimpático. ¿Está bien? Y entonces, y él estableció que había una correlación y que esa correlación en realidad se expresa porque son programas, son programitas que tenemos, son programitas de supervivencia. Nos han permitido a lo largo de la historia desarrollarse para poder sobrevivir. No es Exacto. que es algo malo que nos está pasando. Y la enfermedad la vemos cuando se da el proceso inflamatorio, la segunda fase de respuesta hacia esa activación. ¿Está bien? Yo no me meto más ahí porque después sé que hay una charla de eso, pero lo dejo porque por eso hay Sí, un pedacito que quería hacer como introducción de que hay otros modelos que justamente se correlaciona entendiendo esta anatomía de cómo está el sistema nervioso central y cómo responde el sistema nervioso central. ok. Y periférico, perdón, y autónomo. Ajá. Ahí te tengo una preguntita que me surgió ahora mientras te estaba escuchando. Estadísticamente, digamos, el estrés, ¿qué enfermedades o síntomas dispara más? Porque yo he escuchado mucho, y bueno, acá también lo has dicho, que Sí, generalmente después de mucho estrés hay muchas personas que se engripan o se resfrían, que van claro. directamente a los pulmones, ¿no? Al respirar, al recibir la vida, al tomar la vida, Sí, ¿no? sí, Vos, sí. desde tu experiencia, ¿qué es lo que ves más, qué es lo que dispara más el estrés? ¿Siempre La- agarra por ahí o hay otro, o por dónde más? no, bueno, todos estos síntomas que en realidad lo que está asociado al estrés crónico está asociado a estos síntomas que yo te dije hace rato, ¿no? Como estos síntomas cardiovasculares y difusos del sistema nervioso central, como el insomnio, dolor de cabeza, falta de concentración, un agotamiento mental crónico. Eso se ve mucho, eso es como el común
te diría de la mayoría, y hasta incluso que la gente lo ha incorporado tan normal que minimiza estos signos o síntomas, ¿no? O sea que realmente recién cuando tenemos algo como, ay, estamos un poquito engripados, ahí le damos un poco más de relevancia, pero previo a eso sentimos todo esto. Lo que pasa es que no le damos tanta importancia, porque decimos, bueno, sí, estoy un poco estresado, pero tengo que seguir porque estoy en la oficina, porque tengo que entregar, porque ta, 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 ta. ¿Entendés? Entonces no parás. Pero mientras estos síntomas estuvieron, hasta que, listo, chau, ¿no? Aparece algo que te para un poco. ¿Y qué pasa con el tema de los cuadros gripales y esto? Que si se quiere también podemos entender es que todos estos mediadores, hay una correlación de todos estos mediadores también con el sistema inmune, con el sistema inmunológico. Porque el sistema inmunológico está trabajando también para nosotros, así como el autónomo trabaja 24/7 de manera automática, el simpático y parasimpático, el inmunológico también trabaja 24/7. Es decir, nosotros estamos en constante interacción con un montón de cuerpos extraños, quizá partículas biológicamente a nivel molecular, microscópicas, que se acercan a nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, acá en una mesa que tengo delante mío, por supuesto esta mesa no está esterilizada, y estoy tomando agua, mi vaso tampoco, y estoy agarrando una botella que le saqué del heladero, no importa, pero yo toco otras cosas, me fui al balcón, toqué la baranda del balcón, o sea, estamos en constante interacción. Mi sistema inmunológico está en constante estímulo, si se quiere, frente a lo que puede evaluar como extraño desde el afuera, y si algo hubiera como extraño, bueno, sabe cómo actuarse. Los mastocitos, que son unas células o sea, son unas células inmunológicas, se granularán un poquito más, se desgranularán, perdón, un poquito más, liberan una sustancia que da esta situación como de alergia. Bueno, va funcionando como de manera automática. Ahora, cuando nosotros estamos estresados, lo que hace el estrés en realidad es, o sea, la percepción de miedo libera mayor cantidad de un neurotransmisor que se llama adrenalina y noradrenalina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Y lo que se ha probado a través de muchos trabajos de la década de los 90, te diría ya, es que estos mediadores químicos actúan específicamente sobre las células del sistema inmune, generando como una especie de disminución de la funcionalidad. Entonces, si un glóbulo blanco tiene que venir y como actuar porque hay un entorno, hay un agente que lo vio como extraño, bueno, es como, yo lo grafico así, es como, tipo, va el soldado, ¿no? Así como cansado, Claro. lento, ¿entendés? Es más o menos esa la correlación. Actúa de manera, no actúa de manera, digamos, óptima. ¿Y esto por qué? Digamos, si en la biología todo es perfecto. Porque en realidad la percepción es que tu cuerpo tiene que salir de esa situación de peligro, de amenaza. Entonces lo último que importa en orden de prioridades es primero se va a activar lo que a vos muscularmente te saque de la situación. Entonces tenés que correr, por lo tanto la musculatura es lo primero que se activa, la presión aumenta y la frecuencia aumenta porque aumenta el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de volumen que va a mandar el corazón, porque hay que mandar sangre para mejorar el flujo de los tejidos, sobre todo de los músculos. Entonces, en toda esa situación, la percepción es que no importa ahora luchar contra una bacterita que capaz te está produciendo algo. Es lo de menos. Ahora salí corriendo de frente al león porque te mata. Entonces, biológicamente está preparado el sistema, el programa, para reaccionar de esta manera. Por eso es que se dice, ay, el estrés te baja las defensas. En realidad esto está probado por estudios que se han hecho, desde, como te decía, desde esos años 90, que en realidad disminuye la funcionalidad de ciertos tipos de glóbulos blancos. Y también tiene una activación, una interferencia en la activación de ciertos mediadores químicos que se activan, que son mediadores químicos de comunicación que tienen los glóbulos blancos entre sí. Entonces, de esa manera estamos un poco más, si se quiere, expuestos, si lo vemos con el modelo de la medicina alopática, ¿no? Como estamos un poco más expuestos a ciertas situaciones del ambiente que pueden quizás predisponer
a esto, ¿no? Al cuadro gripal, como llamamos. Claro. También lo podemos entender desde el modelo de la medicina germánica, pero bueno, no es el tema del cual voy a hablar ahora. Pero digo, hay maneras, siempre hay modelos para entender la enfermedad, ¿no? No es, Claro, no hay no es un todo solo tan rígido. modelo. Claro, Claro, sí. Bueno, igual, de todas maneras, ya para ir cerrando, Ceci, sí. ¿qué mensaje podrías dejar a todas las personas que te están escuchando en este momento con respecto a tu tema, ¿no? Es decir, yo sé que después están las 5 leyes biológicas y que también lo manejás, otro abordaje de la medicina. Eh, ¿Qué mensaje podrías dejar al auditorio, a la gente que te está escuchando con respecto a las personas que, bueno, esto que hoy vos decías, ¿no? Imagínate que está el megáfono ahí y te está diciendo no salgas afuera porque hay un león, ¿no? Porque hay gente que ha estado encerrada 1 año, 9 meses, 8 meses. Sí. Mm, Y las futuras consecuencias, que bueno, lógicamente vos lo estás viendo en tu consultorio, ¿no? sí, No solamente para la gente adulta, sino que para los niños, las futuras generaciones de lo que sí, está sucediendo, porque si el adulto gestiona y maneja bien ese estrés dentro de su familia, ¿no? También está transmitiendo ese modelo, está heredando para sus crías, ¿no? Para sus hijos. claro, sí, tal cual. Entonces, me gustaría decir como cierre, ¿qué mensaje le podés dejar a estos padres, a estos maestros, a estos terapeutas, a estos colegas, ¿no? Que te están escuchando en este momento de cómo hacer para gestionar este estrés de una manera armoniosa, de otra mirada, justamente como dice tu charla, de una mirada diferente. Sí. Bueno, em, para mí creo que el punto clave es un poco lo que hablamos hace rato y es dudar. No me crean a mí, no que nadie te crea a vos, no crean todo lo que les acabo de decir. No crean en nada, duden. La duda abre puertas. La duda abre un sinfín de puertas y entonces te permite encontrar la puerta apropiada para vos, pero también para eso te permite redirigirte hacia un camino que es individual y de conocimiento. Entonces, dudar te permite buscar opciones, te permite cuestionarte, es cuestionar, ¿no? Entonces, yo digo, si nosotros tomamos todo como tajante, no nos permitimos a nosotros mismos esta posibilidad de dudar, no nos permitimos a nosotros mismos entrar en ese camino de autoconocimiento, porque ese es el camino de autoconocimiento desde el cual vamos a poder autogestionarnos. Porque por más que hayan entendido perfecto todo lo que yo les expliqué ahora, si individualmente no tienen este camino hecho o no empiezan, porque es un camino largo y es un camino que les va a costar, pero hay que tomarlo y hay que ir por ahí. Entonces, esto es un gran momento, pese a todo lo malo que de alguna manera vemos, pero un gran momento también que nos invita a empezar a subir una escalera y que a lo mejor estos primeros escalones sean difíciles, pero tenemos que empezar a subir una escalera que va hacia otra dirección, que abre una puerta mucho más elevada para todos como humanidad. Entonces, mi invitación es justamente a generar la duda para poder encontrar estas diferentes respuestas. No hay una única respuesta, no hay una única verdad, no hay una única razón de todo esto. Creo que puede haber muchas verdades paralelas y muchas respuestas y que cada uno, los invito a que cada uno haga su propio camino, a encontrar su propia verdad, porque desde ahí va a poder sacar el coraje que necesita, la valentía para enfrentar lo que tenga que enfrentar, va a poder construir su realidad en función de lo que de verdad desee de corazón, va a poder proteger a su manada, va a poder crear su verdadera manada, ¿no? Y va a poder ser feliz, porque en realidad vinimos a esta vida a disfrutar y a ser feliz, no a sentirnos encerrados como, ¿no? Como estas personitas con un león que les, ahí, ¿no? Que ruge y qué sé yo. No, venimos a disfrutar, pero para poder disfrutar no necesito que el Estado me habilite o me deshabilite. No necesito inyectarme algo o no inyectarme. Yo, para ser feliz, necesito primero reconectarme conmigo.
Entonces, la duda te permite abrir puertas y un camino hacia tu propio autoconocimiento y hacia tu reconexión. Es desde la reconexión individual, desde la reconexión como seres humanos con nosotros mismos, con nuestro corazón, con nuestra esencia. Desde esa reconexión es que vamos a poder discernir lo que es bueno para nosotros y para nuestros seres queridos. No hay otro camino. Es, Eso, nada más. gracias, Ceci. Es como poner una lupa también a nuestras creencias, ¿no? Y detectar qué creencias son reales y qué creencias las heredé, creencias que no Claro, son mías, ¿no? Que eso claro. conforma tu percepción, o sea, la percepción de cada uno. Claro, claro. Pero eso, ¿cómo te das cuenta? Justamente con este caminito de autoconocerte, o sea, de saber por qué me pasa lo que me pasa. Porque cuando vos dudás, te empezás a hacer preguntas. Cuando digo muchas puertas, es porque empiezo, cada vez que abro una, tengo una nueva pregunta, y entonces se me abren otras variables de respuestas. Y voy y abro una, y entonces tengo otras respuestas. Pero si Sí. yo no me cuestiono y me pregunto nada, entonces nunca voy a encontrar un camino nuevo, un camino diferente para vivir, para hacer las cosas, Sí, tal cual. ¿entendés? Entonces es Sí. como, me parece eso. Sí, porque si no quedamos ahí pivoteando, ¿no? Es decir, en ese laberinto sin salida, Sí, constantemente. Y bueno, y es en el que están la mayoría de los seres humanos en este momento, ¿no? Pivoteando. sí, Y esta percepción de que acabas de decir, que cuando te estaba escuchando, de que, bueno, de la vacuna, ¿no? De esa sensación de que si te vacunas va a haber libertad. Está asociada a la libertad. No sé si te das cuenta de que si me vacuno ya voy a poder volver a ser libre. tiene que ver, por eso te vuelvo a decir, para mí es clave que la gente, o sea, esto es una maravillosa invitación para hacer mucho trabajo personal, porque nosotros no, incluso nosotros mismos, incluso nosotros que estamos en este camino de elevar información, eh, porque yo me siento elevando información que médicamente la entiendo, técnicamente la entiendo, la tengo procesada y puedo explicarme, puse en ese lugar, pero para dejar acercar esta herramienta al otro y que el otro decida qué es lo que va a hacer, respetando el libre albedrío del otro. ¿Está bien? Pero las personas, cualquiera de nosotros que siga apegado, nosotros también incluso apegados a la expectativa, al resultado, al exterior, a ese creyendo que en realidad la solución nos va a venir de afuera, ya sea una vacuna o el permiso para viajar o el permiso para estudiar o el permiso para trabajar o el permiso. Entonces, cuando yo estoy poniendo en el afuera todo mi expectativa, no estoy haciendo el camino para adentro. El camino es para adentro. Porque cuando yo cambio mi interior, cambia mi afuera. Sí. ¿Entendés? Entonces, no hay otra manera. Entonces, el que se queda un poco preguntando, ay, pero ¿qué hago si me obligan? Si vos estás trabajado para adentro, vas a poder encontrar las herramientas y las soluciones cuando esa situación se presente. ¿Entendés? Vas a poder o tener el valor para decir, basta, porque soy libre, porque te vas a reconocer como un ser humano libre. No vas a aceptar que exista un afuera que te limite a ser lo que vos sos. O sea, lo Claro, que tenemos en esencia. ¿Entendés? totalmente. Por derecho divino lo tenemos. Claro, 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 claro. Así es, Ceci. Bueno, Ceci, Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que siempre es un gustazo hablar con vos, siempre nos va quedando aportes. Y bueno, si tenés después otro tiempito, logramos hacer un vivo por Instagram también, dale. porque nos encanta siempre reconectar con vos desde tu lugar, desde tu experiencia. Así que, bueno, todas las personas que quieran contactar con la doctora Cecilia López, todos los datos van a estar debajo de este video, tienen la libertad de contactarte, de seguirte por tus redes sociales. No sé si nos querés compartir cómo te puede ubicar la gente, Ceci. Sí, por las redes, estoy muy activa por el Instagram y si no, dejarles el mail, ¿te parece? Me parece que el mail también es una vía
es dra.cecilia.lop@gmail.com. Es como otra posibilidad de acceso. Si no les respondo en el Instagram, que a veces no puedo. Igual de todos modos también va a quedar ahí abajo escrito tu correo de por dónde te pueden contactar. Y contanos también qué otras actividades estás haciendo. Bueno, tenemos ahora el 20 de noviembre. El curso, que vamos a hacer un curso introductorio de las 5 leyes biológicas, es un curso básico para explicar un poquito esto, de qué se trata, que bueno, di el pantallazo ahora, después Mate va a dar un poco ella más profundo, pero bueno, este curso que va a ser un fin de semana, después hablen con vos. Perdón, que te quiera contactar o tomar una consulta con vos, ¿estás haciendo algo por Zoom o cómo te estás manejando con De dos maneras. De manera presencial y vía Zoom, obvio, porque hay gente que vive muy lejos, así que de manera presencial estoy acá en Buenos Aires y por Zoom, claro, me escriban al mail y también como hago consulta para evaluar, analizar el síntoma bajo la lupa de las 5 leyes, así que también me pueden escribir por ahí, contarme, es como, yo soy cardióloga de base, ¿está bien? Entonces me consultan mucho por las patologías cardiológicas, tengo como una mirada más integral, si se quiere, de la enfermedad en sí o del síntoma cardiológico. También de este enfoque como de, independientemente que no sea cardiológico, si hay algún síntoma o una enfermedad que quieran consultar y ser mirada bajo la lupa de las 5 leyes, también lo hago. Eso se pauta, me encuentro por mail y lo hacemos por vía online, porque no necesariamente tiene que ser presencial. Genial. Bueno, la invitación está hecha, ahí está las mil posibilidades de tomar la salud desde otro lugar. Y nada, Ceci, agradecerte, también nuestra admiración desde el equipo de Educación de Alta Conciencia por este aportazo que estás haciendo. Como te dije fuera de cámara, la verdad que esto va a quedar para la historia porque hay que ser valientes, realmente hay que ser valientes desde el lugar que ocupás, desde la medicina, y estar resignificando la medicina en estos momentos, yo creo que es para valientes, porque no todos tienen este valor de decir, de venir y afrontar la verdad, ¿no? Así que bueno, felicidades por eso y ojalá que te tengamos mucho tiempo por aquí. Millones de gracias. Un beso enorme. Gracias a vos. Chau, chau. Bye, bye.